Bienvenidos de nuevo a este rincón donde desgranamos las historias más fascinantes y los misterios más intrigantes. Hoy nos adentramos en un terreno que para muchos es el más complicado y emocionante de todos, las relaciones, el compromiso, y esa frase que puede sonar a amenaza pero que a menudo esconde una verdad profunda y reveladora. Porque, amigos míos, hoy vamos a hablar de un ultimátum que ha resonado a lo largo de los años, un debate que divide opiniones y que, sinceramente, nos pone a pensar, ¿te casas o te largo? Sí, han oído bien. La verdad revelada detrás de esa declaración que, como un rayo, puede cambiarlo todo en una relación. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación similar? O quizás, han escuchado a alguien decir algo así, y se han preguntado qué hay detrás. Es un tema delicado, lo sé, pero fundamental. Porque detrás de esa frase, que puede sonar dura o incluso egoísta a primera vista, a menudo hay un deseo legítimo de avance, de seguridad, de un futuro compartido. Pero, ¿es esta la única forma de lograrlo? ¿Es un ultimátum una herramienta válida en el amor? Vamos a desglosar esto juntos, paso a paso, con esa curiosidad que nos caracteriza y ese afán por entender las complejidades humanas. Y si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Para empezar, pensemos en el contexto. ¿Por qué alguien llegaría a decir algo así? Generalmente no es un capricho. Suele ser el resultado de un largo proceso, de anhelos no satisfechos, de expectativas que parecen estancadas. Imaginen a Demet. Probablemente ha invertido años en una relación con Can. Ha compartido sueños, ha construido un presente y ahora vislumbra un futuro. Un futuro que en su mente incluye un anillo, una ceremonia, una familia, un para siempre. Y Can, por otro lado, parece estar en un bucle disfrutando del presente, quizás amando a Demet profundamente, pero sin el impulso o la claridad de dar ese paso. El tiempo pasa, las conversaciones se repiten, las promesas se diluyen en el aire, y la frustración de Demet va creciendo. Llega un punto en que esa frustración se convierte en una necesidad, en una exigencia, en un punto de quiebre. Y de ahí nace el ¿te casas o te largo? No es solo una cuestión de querer una boda. Es mucho más profundo. Para Demet, casarse representa una validación de la relación, un compromiso oficial, una promesa pública y legal de un futuro juntos. Es la seguridad de que esa persona, esa alma gemela que ha elegido, también la ve como su compañera de vida, no solo como una etapa temporal. Es la tranquilidad de saber que los planes de futuro, que quizás ya están en marcha, tienen un cimiento sólido. Piensen en los hijos, en las finanzas, en la vida que quieren construir. Todo eso se consolida, se solidifica con un matrimonio. Cuando alguien se acerca a la treintena, a la cuarentena, y ve a amigos y familiares casándose, formando sus propias familias, es natural que surja la pregunta ¿y nosotros cuándo? Y si esa pregunta se queda sin respuesta, o si la respuesta es vaga, el miedo a quedarse sola, a ver pasar la vida sin el futuro soñado, puede ser abrumador. Por otro lado, tenemos a Can. Él puede amar a Demet con locura. Puede sentirse cómodo, feliz, seguro en la relación tal como está. Quizás no ve la urgencia. Quizás tiene miedos propios sobre el matrimonio, el compromiso para toda la vida, la pérdida de libertad, las responsabilidades que conlleva. Puede que esté lidiando con sus propias inseguridades o quizás simplemente no ha llegado a esa etapa mental de querer dar el gran paso. Y aquí es donde entra la complejidad. El ultimátum de Demet, aunque nacido de un deseo legítimo, puede ser interpretado por Can como una presión, una imposición, un chantaje emocional. Puede hacerle sentir acorralado, y en lugar de acercarse a la idea del matrimonio, alejarse aún más. Entonces, ¿es el ultimátum la mejor estrategia? Aquí es donde reside la verdad revelada. La frase ¿te casas o te largo? No es una invitación a una conversación, es una declaración de intenciones, una línea en la arena. Si bien puedes acudir a la otra persona y forzar una decisión, rara vez fomenta un deseo genuino y entusiasta de casarse. El matrimonio idealmente debería ser un deseo mutuo, una celebración de dos personas que se eligen el uno al otro libremente y con alegría. Cuando se fuerza, aunque sea a través de una amenaza velada, la esencia de esa elección se diluye. Sin embargo, es crucial entender la perspectiva de quien emite el ultimátum. No es un acto de maldad.
Es la expresión de una necesidad profunda que no ha sido escuchada ni satisfecha. Demet ha intentado comunicar sus deseos, ha esperado, ha sido paciente. Cuando la paciencia se agota, cuando el anhelo se convierte en desesperación, puede que esa frase sea lo único que sienta que tiene el poder de generar un cambio. Es su forma de decir: mi futuro es importante para mí, y si tú no estás dispuesto a construir ese futuro conmigo de la manera en que yo necesito, entonces debo seguir adelante sola. La verdad revelada aquí es que aunque la frase suene drástica, a menudo representa el punto final de un largo camino de insatisfacción. Demet no está diciendo que no ama a Can. Está diciendo que el amor para ella necesita manifestarse en un compromiso más profundo y formal. Y si ese compromiso no está en el horizonte de Can, ella está dispuesta a sacrificar la relación presente para buscar ese futuro en otro lugar. Es una elección valiente aunque dolorosa. Pensemos en las consecuencias. Si Can cede y se casa por presión, ¿será un matrimonio feliz? ¿Sentirá resentimiento? ¿Vivirá con la duda de si realmente quiso casarse o si solo cedió? Esto puede sembrar semillas de problemas a futuro. Por otro lado, si Can se niega a casarse, la relación probablemente terminará, tal como lo amenazó Demet. Y en ese escenario, ¿quién tiene la razón? ¿Acaso Demet no tiene derecho a buscar la vida que desea? ¿Acaso Can no tiene derecho a no comprometerse si no se siente preparado o no desea hacerlo? Ambas perspectivas son válidas, y ahí reside la tragedia de estas situaciones. Lo ideal, por supuesto, sería una comunicación abierta y honesta desde el principio. Si Demet anhelaba el matrimonio, debería haberlo comunicado a Can de manera clara y temprana en la relación. Así ambos podrían haber evaluado si sus visiones de futuro eran compatibles. Podrían haber tenido conversaciones sobre cuándo y cómo dar ese paso, estableciendo expectativas y comprendiendo las posibles reservas del otro. Quizás Can no estaba listo para casarse de inmediato, pero habría estado dispuesto a trabajar en ello, a entender las razones de Demet y a planificar un futuro juntos. Pero la vida raramente es tan lineal. Las personas cambian, las circunstancias evolucionan y a veces, los sentimientos y deseos se manifiestan con fuerza en momentos inesperados. Y ahí es donde un ultimátum, por más brusco que parezca, puede surgir como una respuesta a esa manifestación. Es un grito de auxilio, una llamada de atención que dice: necesito saber si estamos en la misma página, y si no, debo tomar una decisión por mi propio bienestar y mi futuro. Lo fascinante de esta frase es su universalidad. La podemos aplicar no solo a las relaciones de pareja, sino también a otros ámbitos de la vida donde las decisiones importantes nos confrontan. En el trabajo, en la familia, en proyectos personales, a menudo llegamos a un punto donde debemos decidir si seguir adelante con un compromiso, si invertir más, o si es hora de dar un paso atrás y buscar otros caminos. La dinámica de la presión, la espera y la decisión final es algo que todos hemos experimentado de alguna forma. Entonces, ¿qué aprendemos de la verdad revelada detrás de ¿te casas o te largo? Aprendemos que las decisiones importantes en las relaciones requieren comunicación, honestidad y compatibilidad de visiones de futuro. Aprendemos que los ultimátums, aunque puedan forzar una respuesta, rara vez conducen a la felicidad genuina si se basan en la coerción. Y aprendemos que a veces una persona debe estar dispuesta a irse para encontrar la vida que anhela, y la otra persona debe estar dispuesta a comprometerse o a aceptar esa partida. Es un recordatorio de que el amor para florecer plenamente necesita respeto mutuo, entendimiento y un deseo compartido de construir un futuro. No hay respuestas fáciles, amigos míos. Solo caminos que debemos transitar con valentía y honestidad. La próxima vez que escuchen esta frase, o si alguna vez se encuentran en una situación similar, espero que recuerden este análisis. Que puedan ver más allá de la superficie, y entender las profundas emociones y las complejas decisiones que hay detrás. Y con esta reflexión sobre las profundidades del compromiso y las verdades reveladas en las relaciones, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado este contenido intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya hecho pensar. Hemos desgranado la frase icónica y sus implicaciones, explorando las motivaciones detrás de ella y las consecuencias que puede acarrear. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje de descubrimiento. Su presencia aquí significa mucho para mí y para todo el equipo de este canal. Si les ha gustado este vídeo y creen que aporta valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este. Y si creen que alguien más podría beneficiarse de esta conversación, compartan este vídeo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de exploradores de la vida, donde desentrañamos los misterios de las relaciones humanas y más. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen esa campanita para que sean los primeros en enterar. Sé cuándo subamos nuestro próximo vídeo. Y en los comentarios me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan sobre este tipo de ultimátums? ¿Creen que son justificados? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenmelo saber, quiero escuchar sus historias y sus puntos de vista. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan explorando.